Mi esposo me presentó como la señora de la limpieza de la empresa en la fiesta más importante del año, mientras sostenía la mano de su amante como si ella fuera la reina del mundo. 200 personas me miraron con lástima. Yo sonreí y lo dejé. Porque lo que ninguno de los dos sabía era que yo era la única que firmaba el cheque que pagaba su sueldo. Y esa noche firmé el último. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Hay una cosa que aprendí temprano en la vida. Cuando heredas todo, pierdes la certeza de cualquier cosa. Mi padre, Enrique Mendoza, construyó Grupo Inmobiliario Mendoza desde cero, literalmente desde cero, con una pequeña constructora en el interior de Jalisco, que se convirtió en uno de los grupos inmobiliarios más grandes de México. Crecí viéndolo trabajar 18 horas al día, viendo a mi madre a su lado en cada decisión, en cada crisis. Eran un equipo de verdad. Cuando ambos murieron en un accidente automovilístico en una carretera mojada de madrugada, yo tenía 30 años, y de repente me vi sola en la cima de una montaña que a ellos les tomó toda la vida escalar. La herencia fue abrumadora. Inmuebles, acciones, un corporativo con 17 empresas, un resort en la Riviera Maya, departamentos en 3 capitales, números que apenas sabía leer bien en las primeras semanas. Mi nombre estaba en documentos que nunca había visto. Era accionista mayoritaria de cosas que ni siquiera sabía que existían. Y con todo eso, llegó lo que más temía. Las personas. No las personas de verdad. Las otras. Las que aparecen cuando aparece el dinero. Las que me sonreían de una forma diferente después de que se filtró la noticia de la herencia. Las que de repente tenían una idea genial que necesitaba exactamente mi capital. Las que me amaban, pero amaban más lo que estaba detrás de mí. Fue por eso que desaparecí. No literalmente. Seguí al frente de la empresa, firmando los papeles, participando en las reuniones que eran obligatorias. Pero creé una separación cuidadosa entre mi vida pública y mi vida real. Adopté el apellido de mi abuela materna, Aguilar, en mis círculos personales. Cambié el departamento de superlujo por un lugar sencillo en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Dejé de usar ropa de diseñador. Empecé a frecuentar lugares comunes, mercados comunes, gimnasios comunes. Quería ser Lucía, solo Lucía. Y por 2 años, fue así. Lucía Aguilar, consultora independiente de proyectos culturales. Esa era la historia que contaba. No era una mentira total. Realmente trabajaba con proyectos culturales, pero por el lado filantrópico del corporativo, sin que nadie supiera que era yo quien los financiaba. Fue en ese periodo que conocí a Alejandro. Él era arquitecto. Tenía ese tipo de belleza descuidada que parece no requerir esfuerzo. El cabello siempre un poco despeinado, camisas ligeramente arrugadas, ojos que prestaban atención de verdad cuando hablabas. Nos conocimos en una exposición de fotografía que yo apoyé de forma anónima. Él estaba ahí porque era amigo del fotógrafo. Terminamos platicando por 3 horas, recargados en una pared mientras todo el mundo socializaba alrededor. No me preguntó a qué me dedicaba de la manera habitual. Esa pregunta que en realidad es un filtro social, donde la gente evalúa si vale su tiempo basándose en la respuesta. Me preguntó qué me gustaba, qué me motivaba, qué me sacaba de mis casillas. Le respondí que me gustaban las cosas antiguas, que me motivaba la sensación de arreglar lo que estaba roto, y que me sacaba de mis casillas la injusticia con las personas invisibles, las que trabajan duro y nunca son vistas. Sonrió de una manera que parecía que yo había dicho exactamente lo que él necesitaba escuchar. Fuimos novios por 8 meses antes de que me pidiera matrimonio. Fue sencillo, sin público, sin un anillo ridículo de aparador. Estábamos cenando en casa, comida que él mismo había preparado, y me dijo que quería pasar el resto de su vida platicando conmigo hasta tarde. Le dije que sí en ese mismo instante. Debí haber prestado más atención a las señales que vinieron después. No fueron señales escandalosas. Fueron susurros. La forma en que empezó a quejarse de los clientes,
sintiendo que no era lo suficientemente reconocido. La ambición que fue creciendo de una manera que dejó de parecer sana y pasó a parecer hambrienta. La irritación cuando yo no estaba de acuerdo con alguna opinión suya sobre negocios, como si mi perspectiva no fuera válida porque yo era solo una consultora independiente. Cuando recibió una invitación para trabajar en un proyecto grande con Grupo Inmobiliario Mendoza, mi empresa, aunque él no lo sabía, debí haberle contado la verdad en ese momento. Debí haberme sentado con él y decirle, Alejandro, necesito contarte quién soy en realidad. No lo hice. Te diré por qué. Tenía miedo, no de perder la herencia. Esa parte nunca la temí. Tenía miedo de perderlo a él, de ver cambiar su mirada, de preguntarme para siempre si el amor era para mí o para lo que yo representaba. Así que me quedé callada y dejé que el tiempo pasara. El proyecto de arquitectura fue un éxito. Alejandro creció dentro de la empresa gracias a su trabajo. Eso lo puedo decir con honestidad. Era talentoso. Pero el éxito hizo algo en él, como lo hace con ciertas personas. No lo abrió, lo cerró. No se expandió, se enfocó. Se enfocó en sí mismo, en su propio reflejo, en la propia imagen que quería proyectar al mundo. Cuando Inmobiliaria Mendoza anunció la gala anual por los 10 años de la nueva sede corporativa, un evento enorme, con inversionistas, socios, prensa especializada, Alejandro llegó a casa con la invitación en las manos y una expresión que aún no logro describir bien. Era orgullo, pero mezclado con algo más bajo. Algo calculado. «Vas a ir conmigo», me dijo. No me preguntó. Le dije que sí. Lo que dijo después fue la primera herida real. Pero Lucía, tienes que entender el ambiente. Son personas de un nivel diferente. No necesitas hablar mucho. Puedes quedarte cerca del cóctel. Yo voy a estar circulando. Si alguien te pregunta, diles que eres mi prima de Guadalajara. Así de simple. Prima. Lo miré por un segundo, que se sintió demasiado largo. Está bien, le dije. Y comencé a trazar mi plan. En los días previos a la gala, hice lo que siempre hago cuando necesito pensar con claridad. Trabajé con las manos. Tengo un pequeño taller en la parte de atrás de mi departamento en Coyoacán. Un cuarto que Alejandro creía que era una bodega, donde guardo herramientas, telas, piezas viejas que recojo en tianguis y bazares. Ahí es donde restauro muebles los fines de semana. Hay algo de meditación en eso. Tomar una silla que alguien tiró a la basura y devolverle la dignidad que tenía. En esos días, trabajé en un escritorio victoriano que había encontrado en un bazar de antigüedades en La Lagunilla. Lo lijé, traté la madera, sustituí las jaladeras, y mientras trabajaba, dejé que mi mente organizara lo que necesitaba ser organizado. El problema no era solo la gala, era todo lo que había pasado antes. Había notado hace unos meses que Alejandro estaba diferente de una manera que iba más allá de la ambición. Había una ligereza en él en ciertos momentos que no era mía. Mensajes que borraba antes de que yo pudiera ver la pantalla. Llegadas demasiado tarde para ser de reuniones. Un perfume que no era de él y que no era mío. No lo confronté. Observé. El nombre que empecé a escuchar en sus historias sobre el trabajo fue Camila. Camila del Departamento de Proyectos Especiales. Camila, que había presentado una propuesta brillante. Camila que sabía exactamente cómo tratar a los directores de la empresa Mendoza. Camila, a quien yo ya conocía, porque yo misma la había contratado, 2 años antes, para coordinar el área de desarrollo de nuevos negocios. Era buena en lo que hacía, decidida, elocuente, ambiciosa de la manera correcta. O eso creía yo. La confirmación llegó de una forma banal, como suelen llegar estas cosas. No fue una escena dramática. No fue un descubrimiento de película. Fue el recibo de un hotel que se le cayó de la chamarra cuando yo estaba separando la ropa para lavar. Un hotel que estaba a 3 cuadras de las oficinas del Corporativo Mendoza. Una fecha de hace 3 semanas, cuando me había dicho que estaba en un viaje de trabajo en Querétaro. Me quedé mirando ese papel por un buen rato. Lo guardé. Llamé a doña Teresa,
que ha sido mi asistente personal por 12 años, y que es la persona que más sabe de mi vida real. Ella maneja mi agenda en la empresa sin que nadie sepa que es mi agenda. Le pedí que revisara discretamente los registros de acceso de Alejandro al sistema de la empresa en las últimas semanas. Le pedí también los de Camila. Lo que me mandó al día siguiente superó lo que yo esperaba. Alejandro había entrado a carpetas restringidas de contratos que estaban fuera de su área. Había consultado documentos sobre la estructura de los accionistas de la empresa. El tipo de documento que un arquitecto no tendría ningún motivo legítimo para abrir. Y había reenviado algunos de esos archivos a un correo personal que no estaba registrado en el sistema. Me quedé sentada en el taller con esa información enfrente y sentí que algo se enfriaba dentro de mí de una manera que yo conocía bien. No era coraje. Era esa claridad fría que llega cuando por fin dejas de esperar que las cosas sean diferentes a lo que son. No solo me estaba engañando en el matrimonio. Estaba intentando usar el acceso que el matrimonio conmigo, aún sin saber quién era yo, le había dado dentro de la empresa. Llamé al licenciado Arturo, mi abogado corporativo. Sin rodeos, le conté todo. Él quiso actuar de inmediato, revocar accesos, llamar a seguridad de la información. Le dije que no. Todavía no. Deja que pase la gala primero, le dije. Se quedó en silencio por un momento. Lucía, ¿estás segura? Lo estoy. Solo garanticéame una cosa. Necesito hablar con Héctor antes del evento. Héctor Robles era el presidente del Consejo del Corporativo Mendoza, el hombre que mi padre eligió para cuidar la empresa cuando se volvió demasiado grande para que una sola persona la administrara. Era una de las 3 personas en el mundo que sabían que Lucía Aguilar y Lucía Mendoza eran la misma persona. Nos vimos un miércoles por la tarde, en un café pequeño en Polanco. Le mostré todo. Los registros de acceso, los documentos reenviados, el recibo del hotel. Lo leyó todo con esa expresión seria que yo le conocía de las reuniones difíciles. Cuando terminó, me miró por encima de la taza de café. ¿Qué quieres hacer? Quiero que la gala suceda normalmente. Quiero que tú estés ahí, y quiero que, cuando yo llegue, me reconozcas enfrente de todo el mundo, incluyendo enfrente de él. Héctor esbozó una sonrisa lenta. A tu madre le habría encantado esto. No respondí, pero tampoco fue necesario. En los días siguientes, seguí siendo Lucía Aguilar en casa. Lavé la ropa de Alejandro, hice la cena, escuché sus historias del trabajo con fingida atención. Cuando mencionó que Camila también estaría en la gala, está involucrada en un proyecto importante que se va a anunciar esa noche, le dije que qué bien, que me encantaría conocerla. Él desvió la mirada. La noche anterior al evento, mientras él dormía, me senté en el taller con el escritorio restaurado frente a mí. Estaba listo. La madera brillaba. Los detalles estaban perfectos. Pasé la mano por la superficie y pensé que de eso se trataba. Las cosas rotas tienen arreglo, pero a veces el arreglo significa aceptar que la pieza no vuelve a donde estaba. A veces va a un lugar mejor. Abrí el closet que estaba con llave al fondo del taller. Ahí adentro estaba la ropa que no usaba hace 2 años. El saco color champaña que mi madre me regaló. Los zapatos que compré en Milán en un viaje de negocios. Y el collar. Alejandrita mexicana, azul y morada dependiendo de la luz, que mi padre me dio en mi cumpleaños 25, y que cualquier persona que conociera el mundo del corporativo Mendoza reconocería de inmediato. Le pasé la mano. Mañana, pensé. Mañana regresas. La tarde de la gala empezó con Alejandro diciéndome qué ponerme. No fue exactamente una sugerencia, fue una lista. Negro, sin escote, sin llamar la atención. Sabes que no es tu ambiente, Lucía. No necesitas esforzarte por impresionar a nadie. Solo no me avergüences. No me avergüences. Me quedé mirándolo mientras se acomodaba la corbata en el espejo, y pensé en cuántas veces a lo largo de un matrimonio nos tragamos palabras que deberían ser dichas. Cuántas veces confundimos la paciencia con la cobardía. Me puse lo que me pidió. Un vestido negro sencillo, de corte recto, sin ningún detalle. Me recogí el cabello en un chongo bajo.
Salí sin maquillaje. Me veía exactamente como él quería que me viera. Invisible. Me miró satisfecho y dijo que me veía discreta. Lo dijo como si fuera un cumplido. El coche nos llevó hasta la hacienda de los Morales, donde Inmobiliaria Mendoza realizaba la gala desde hacía años. Yo conocía ese salón de memoria. Era mi empresa la que pagaba la renta, la que elegía el menú, la que aprobaba la lista de invitados. El ballet parking que abrió la puerta principal había trabajado para mi familia por 15 años. Alejandro marchó por delante en cuanto llegamos, no de la mano. Separados, como si yo fuera una empleada que había llevado por obligación. Me indicó una esquina cerca de la barra de bebidas, lejos del centro, lejos de la entrada, lejos de donde pasaría cualquier cosa importante. Quédate aquí. Yo circulo y luego paso por ti. Me quedé. Observé. Vi a Alejandro transformarse en una versión de sí mismo que yo apenas reconocía. La risa más fuerte, el apretón de manos más firme, los ojos siempre escaneando el salón para ver quién era importante y a quién podía ignorar. Era bueno en eso. Había aprendido rápido el lenguaje de ese ambiente, aunque nunca hubiera pertenecido a él de verdad. Camila llegó 40 minutos después que nosotros. Entró por el lado del salón donde estaban los ejecutivos, como si supiera exactamente cuál era su lugar esa noche. Llevaba un vestido verde esmeralda que era bonito, caro y calculado. Exactamente el tipo de elección que dice, sé dónde estoy y llegué para quedarme. Alejandro la encontró casi de inmediato. La distancia entre los dos desapareció de una forma que dejó muy poco espacio para la duda. Ella se rió de algo que él dijo. Él le puso la mano en la parte baja de la espalda por un segundo. Rápido, pero no lo suficientemente rápido. Me quedé observando mientras bebía agua mineral y esperaba. Fue entonces cuando entró Héctor. Es un hombre que llena el espacio. No por su altura, sino por su calma. Cabello blanco, postura de quien ya ha visto muchas cosas y ya no tiene prisa por nada. Vino directo hacia mí, porque sabía dónde iba a estar. Antes de llegar a mí, pasó cerca de Alejandro y Camila sin detenerse. Llegó a mi lado. Me saludó como lo hace siempre. Un apretón de manos firme y un gesto de cabeza respetuoso. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Cuando tú quieras, le dije. Revisó su reloj. El discurso de apertura es en 20 minutos. Voy a la mesa directiva. Ya sabes qué hacer. Lo sabía. Me disculpé mentalmente con el vestido negro mientras caminaba hacia el baño. Lo que pasó ahí dentro duró menos de 10 minutos. Pero fue el tipo de 10 minutos que reorganiza todo. Me solté el cabello. Me cayó por la mitad de la espalda, ondulado de la forma que me gusta. Saqué de la bolsa el estuche que había escondido bajo un pañuelo. Labial rojo oscuro, rímel, un corrector. Nada exagerado. Solo lo suficiente para ser yo misma. Luego saqué el collar. Me abroché las alejandritas en el cuello. Las piedras cambiaban de azul a morado dependiendo de hacia dónde mirara, y bajo la luz del baño parecían estar vivas. Eran inconfundibles para cualquier persona que se moviera en ese medio. Habían aparecido en revistas de negocios cuando mi padre las recibió de una expedición mineralógica que él financió. Eran parte de la historia de la empresa tanto como su propio logotipo. Me miré en el espejo. Lucía Aguilar había desaparecido. Salí del baño y regresé al salón. Existe una diferencia entre entrar a un salón y aparecer en un salón. Cuando regresé, no anuncié mi llegada. No hizo falta. El collar lo hizo por mí. Vi el momento exacto en que las primeras personas me reconocieron. No por la cara, porque muchos ahí nunca me habían visto en persona, sino por las piedras. Una mujer cerca de la entrada contuvo la respiración de manera audible. Uno de los directores que conocía de las reuniones por videollamada parpadeó 3 veces seguidas como si estuviera intentando recalibrar lo que veía. Caminé hacia el centro del salón. Alejandro me vio antes de entender lo que estaba viendo. Primero miró a la mujer que entraba con ese collar, como lo haría cualquier persona. Después se dio cuenta de que era yo. Vi el momento exacto en que los dos pensamientos chocaron en su cabeza. Y el resultado fue una expresión que nunca le había visto. Pánico puro.
Se movió hacia mí, pero Héctor se interpuso en el camino de forma natural, como si fuera casualidad. Intercambió 2 palabras con él sobre el proyecto de arquitectura. Alejandro se quedó atrapado en la plática sin poder irse sin ser grosero. Seguí caminando. Llegué cerca de Camila, que estaba hablando con 2 inversionistas que yo conocía bien. El licenciado Roberto Salinas, que era socio del corporativo desde hacía 8 años, y la señora Elena Fuentes, que estaba en el consejo consultivo desde la época de mi padre. Ambos me vieron al mismo tiempo. El licenciado Roberto esbozó una sonrisa enorme y se adelantó para saludarme. Lucía, qué sorpresa tan extraordinaria. No esperábamos. Su voz fue lo suficientemente alta como para que las personas alrededor voltearan. Elena me abrazó. Dijo que era el vivo retrato de mi madre. Camila estaba parada junto a ellos, observando la escena con una expresión que intentaba ser neutral, pero que era claramente de confusión. Miraba el collar. Miraba la forma en que las personas a mi alrededor reaccionaban ante mí. Estaba calculando. Fue entonces cuando llegó Alejandro. Llegó rápido, con esa urgencia mal disimulada de normalidad, y cometió la acción más reveladora que pudo haber hecho. Se interpuso entre el licenciado Roberto y yo como si quisiera interceptar la conversación, y antes de que cualquiera de nosotros pudiera hablar, dijo: «Roberto, qué bueno que se están conociendo. Ella es Lucía, mi prima de Guadalajara. Trabaja en eventos culturales y me vino a acompañar hoy». Prima. La palabra cayó en el silencio como una piedra en agua estancada. El licenciado Roberto miró a Alejandro con una expresión que mezclaba sorpresa genuina con algo que era casi lástima. Luego me miró a mí. No dijo nada. Esperó. Miré a Alejandro. Vi en sus ojos la desesperación de quien acaba de darse cuenta de que tomó una decisión equivocada, y no hay manera de deshacerla. Él no sabía que el licenciado Roberto me conocía. No sabía que Elena me conocía. No sabía que la mitad de las personas en ese salón sabrían quién era yo en cuanto miraran el collar por más de 3 segundos. Pero, sobre todo, no sabía lo que estaba a punto de suceder. Le sonreí. Fue una sonrisa amable. El tipo de sonrisa que das cuando la conversación ya terminó, pero aún no has salido de la habitación. Después me volteé hacia el licenciado Roberto y le dije: «Roberto, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está la familia?». El discurso de apertura de la gala siempre lo daba el presidente del consejo. Héctor subió al escenario exactamente a la hora acordada, como siempre hace. El salón se organizó. Las pláticas fueron disminuyendo. Las personas se fueron acomodando. Alejandro se quedó a mi lado. No por elección, sino porque el movimiento de la sala nos acercó. Camila estaba a unos metros más adelante, cerca de un grupo de ejecutivos. Desde donde yo estaba, podía ver el perfil de su rostro, la expresión controlada de quien está procesando información en tiempo real y aún no decide qué hacer con ella. Héctor dio la bienvenida, habló de los 10 años de la nueva sede, agradeció a los socios. Y entonces, con una frase que no estaba en el guión oficial que Alejandro seguramente había leído, porque él siempre leía todo lo que circulaba en la empresa, Héctor dijo: «Antes de continuar, me gustaría hacer una mención especial. Tenemos aquí esta noche a alguien que muchos de ustedes conocen por su trabajo, pero pocos han tenido el placer de conocer personalmente. La accionista mayoritaria y fundadora heredera de Grupo Inmobiliario Mendoza, Lucía Mendoza». Y me miró directamente. Lo que siguió fue el tipo de silencio que tiene textura. 200 personas procesando una información al mismo tiempo, cada una a su propio ritmo. Vi a Camila congelarse. Vi a Alejandro quedarse mudo. Caminé hacia el escenario. No corrí, no dudé. Caminé de la manera que mi madre me enseñó a caminar en un ambiente así. Como si el piso fuera tuyo y lo supieras sin necesidad de demostrarlo. Héctor me entregó el micrófono con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. Era su forma de decir: «Lo tienes bajo control». Miré al salón. No busqué a Alejandro de inmediato. Dejé que mi mirada recorriera el lugar despacio, reconociendo rostros, dejando que los rostros me reconocieran a mí.
Sentí el momento exacto en que el ambiente pasó de estar confundido a estar atento. Entonces hablé. Dije que estaba feliz de estar ahí, que esa empresa era parte de mi historia desde antes de que yo entendiera lo que era una empresa. Dije que mi padre me había enseñado que construir no se trataba de levantar paredes. Se trataba de crear algo que durara cuando tú ya no estuvieras ahí para verlo. Hice una pausa. Respiré. Quiero aprovechar esta noche para hacer un agradecimiento especial a todos los que forman parte del Corporativo Mendoza con integridad. Y también, dije, para cerrar un capítulo que necesitaba ser cerrado. Dirigí la mirada hacia Alejandro. Estaba pálido de esa manera en que se pone la gente cuando se da cuenta de que el piso desapareció bajo sus pies. No grité, no acusé. Hablé en el mismo tono de voz que usaría en una junta directiva. Calmada, clara, sin dar pie a malas interpretaciones. Dije que en los últimos meses se habían identificado irregularidades en el acceso a documentos restringidos de la empresa por parte de un colaborador externo. Dije que esos documentos habían sido reenviados para uso externo sin autorización. Dije que el departamento legal ya había sido notificado y que las medidas legales estaban en marcha. Dije su nombre. Alejandro Vargas. Escuché que alguien soltó el aire cerca de mí. No sé quién fue, pero fue el único sonido en el salón por un segundo entero. Después me volteé hacia Camila y le dije que ella también estaba incluida en las investigaciones, dado el involucramiento identificado en los registros internos. Ambos fueron escoltados hacia la salida mientras yo todavía estaba en el escenario. Alejandro intentó decir algo cuando los guardias de seguridad se le acercaron. No logré escuchar qué fue. No hizo falta. Lo que nadie te cuenta de esos momentos es lo que viene después. Después de que las puertas se cerraron detrás de Alejandro y Camila, el salón volvió a funcionar. Los meseros circularon, las pláticas se reanudaron, la música volvió a un volumen más bajo. Las personas se acercaron a hablar conmigo, a estrecharme la mano, a decirme que no sabían nada, que estaban en shock, que siempre habían tenido un excelente concepto de mí. Escuché a todos con educación. Agradecí. Sonreí. Pero por dentro, la adrenalina estaba bajando, y en su lugar llegaba el cansancio. No el cansancio de haber hecho algo malo. El cansancio de quien cargó algo muy pesado por demasiado tiempo y por fin pudo soltarlo. Me fui del salón antes de lo que estaba previsto en el evento. Héctor me acompañó hasta la salida. Platicamos brevemente sobre los siguientes pasos legales, el comunicado para los socios, la transición del proyecto de arquitectura que coordinaba Alejandro. Afuera, el aire estaba fresco como se pone en la Ciudad de México en las noches de mayo. Me quedé parada en lo alto de la escalinata por unos minutos. Alejandro estaba junto a un coche negro cerca de la salida lateral, hablando con un abogado por celular. Camila estaba a unos metros delante de él, pero no estaban juntos. Cada uno estaba metido en su propio problema. La alianza de lo que habían construido ya se había disuelto en el momento en que las puertas del salón se cerraron detrás de ellos. No bajé a hablar con él. No había nada más que decir que el silencio no dijera mejor. Me subí a mi coche. Las semanas que siguieron fueron densas desde el punto de vista profesional. El proceso legal contra Alejandro fue rápido. No tenía bases legales para defenderse. Los registros eran claros. Camila negoció un acuerdo que incluía la devolución de información y una indemnización. Ninguno de los dos volvió a Inmobiliaria Mendoza. El divorcio fue más silencioso de lo que esperaba. Alejandro pidió hablar conmigo una vez, en persona. Le di ese espacio porque pensé que se lo merecía. Nos vimos una tarde en un parque cerca de Coyoacán, cerca de la colonia donde yo había vivido como Lucía Aguilar, cerca de la vida que intenté construir creyendo que podía ser una sola persona. Estaba diferente, más pequeño de alguna forma, no en tamaño, en cómo ocupaba el espacio. Parecía que se había marchitado. Me dijo que no sabía quién era yo cuando empezamos a salir. Dijo que cuando se fue dando cuenta, a lo largo del trabajo en el corporativo, de que había conexiones que no cuadraban, que había detalles que no encajaban, entró en pánico.
Dijo que el pánico lo llevó en la dirección equivocada. No dijo que fue por eso que me engañó. No llegó a tanto. Pero dijo que lo sentía. Lo dijo de una forma que pareció genuina. No el arrepentimiento estratégico del que busca un mejor arreglo, sino el arrepentimiento del que sabe que cometió una estupidez que no tiene arreglo. Lo escuché. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. No le dije que lo entendía, porque entender no es lo mismo que aceptar. Le dije que esperaba que encontrara un camino que fuera honesto. Dije eso, me levanté y me fui. A la semana siguiente, firmé los papeles del divorcio. El acuerdo prenupcial, en el que mi abogado había insistido cuando nos casamos y que a mí me había parecido excesivo en su momento, protegió todo. Alejandro salió con lo que había entrado. Ya pasaron 3 meses desde la gala. Hoy en la mañana me desperté temprano y fui al taller antes de cualquier junta. El escritorio victoriano está en la sala de mi penthouse ahora, el que restauré en aquellos días antes del evento. Cada vez que paso por ahí, me acuerdo de lo que aprendí sobre la madera podrida. No importa cuánto lijes la superficie, si el problema está en la estructura, vuelve a salir. La empresa Mendoza está bien, mejor que bien, la verdad. El segundo trimestre cerró con números que no veíamos desde la gestión de mi padre. Contratamos a una nueva coordinadora de proyectos especiales, una mujer de 42 años que vino de una constructora más pequeña en Nuevo León y que sabe más de ingeniería de lo que Alejandro sabría en 10 vidas. Ascendí a doña Teresa a directora ejecutiva. Era lo que debió haber sido desde hace años. Casi no me lo podía creer cuando se lo dije. El mes pasado, reabrí oficialmente el proyecto de restauración comunitaria que financiaba de forma anónima, ahora con mi nombre, con una sede física cerca de Coyoacán, con un equipo pequeño pero muy dedicado. Enseñamos restauración de muebles a jóvenes en situación vulnerable. Hay una chica de 16 años ahí que tiene un talento para trabajar con la madera que me impresiona cada vez que la veo. Doña Teresa me preguntó el otro día si iba a volver a usar el apellido Aguilar en algún contexto. Le dije que no. No porque el apellido estuviera mal, sino porque aprendí que esconderme no me protegía, me aislaba. La protección de verdad viene de ser quien eres y elegir bien a quién se lo muestras. No me arrepiento de haber ocultado mi identidad cuando conocí a Alejandro. Entiendo por qué lo hice. El miedo que me llevó a crear a Lucía Aguilar era real y venía de un lugar real. Pero aprendí que el miedo no es un buen arquitecto. Construye casas sin puertas de salida. La semana pasada fui a un evento pequeño, una inauguración en una galería en la colonia Roma. No planeé nada, no organicé nada. Fui de pantalones de mezclilla y una blusa sencilla, con el pelo suelto y sin el collar de alejandritas. Me presenté como Lucía. Y cuando me preguntaron mi apellido, dije Mendoza sin dudarlo. Nadie hizo un escándalo. Nadie me trató diferente. Solo un curador más joven me dijo, ¡qué empresa tan increíble! Mi abuelo compró su primer departamento en un desarrollo Mendoza, y sonrió de una forma que no tenía nada de interés financiero, solo un recuerdo afectivo. Fue la mejor plática que he tenido en años. No estoy buscando a nadie, no tengo prisa. Aprendí, de verdad aprendí, no solo en teoría, que el amor que vale la pena no necesita que te hagas pequeña para funcionar. Si un hombre necesita que escondas lo que eres para sentirse seguro a tu lado, el problema no es tu tamaño. Es la fragilidad de él, y la fragilidad disfrazada de arrogancia es la cosa más peligrosa que existe. La gala fue un final, sí, pero también fue un comienzo. El comienzo de vivir sin dividir quién soy en partes que parezcan más aceptables para quienes están cerca. Soy Lucía Mendoza. Soy la dueña de la empresa que mi padre construyó. Soy la mujer que restaura muebles viejos en un taller en Coyoacán. Soy las dos al mismo tiempo, y ninguna de las dos pide permiso para existir. El escritorio en mi sala brilla por las mañanas cuando el sol entra por la ventana. Cada vez que lo veo, lo recuerdo. Las cosas rotas que valen la pena se arreglan. Las que no valen la pena se dejan atrás, y construyes algo nuevo con el espacio que sobra. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah,
Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Allá te espero.